Buenos días, Lisset. Eres la única que está presente. Deben estar en alguna otra clase, supongo. En lo que se van integrando los demás, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la derivada de funciones algebraicas, pero vamos a recordar la última clase, hace como 10 días de esa clase, donde recordamos un poco qué era la derivada de una función. Recordábamos en la clase anterior, recordábamos que una función en términos en matemáticas, una función no es otra cosa que un modelo que permite determinar el comportamiento de un fenómeno. Esta es una función f de x. Ya vimos que hay funciones algebraicas, que hay funciones trigonométricas directas, que hay funciones trigonométricas inversas, logarítmicas, exponenciales y de muchos tipos de funciones, pero de la manera más general, una función en matemáticas trata de describir el comportamiento de algún fenómeno. También repasamos lo que era la pendiente de una recta, y dijimos que la pendiente de una recta era el valor de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Es decir, la pendiente de esta recta es la tangente de este ángulo. Por eso comenzamos la clase anterior, de hace 10 días, bastante tiempo. Vamos a suponer que se les olvidó en este lapso y ya no vieron la clase. La pendiente de esta recta era el valor de la tangente trigonométrica de este ángulo. Si el ángulo es agudo, esta pendiente va a ser positiva. Si el ángulo es obtuso, la pendiente va a ser negativa. Si la recta es paralela al eje de las X, es decir, si la recta estuviera así, pues la pendiente valdría 0. ¿Por qué? Porque no tiene subida ni bajada. Y si la recta fuera paralela al eje de las Y, pues la pendiente no estaría definida porque forma un ángulo de 90 grados. Entonces, dijimos que la derivada de una función era el valor de la tangente trigonométrica, o de la pendiente, pues el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos. A eso se le llama derivada de una función. Y se denota como y' o como f' de x. En realidad, cuando yo derivo una función, encuentro una fórmula a calcular el valor de la pendiente de esta recta. Normalmente la representamos como y' o como f' de x. Algunos maestros lo representan como d sobre dx, como la derivada de y con respecto a x, o bien como el límite, ¿verdad?, de la variación en y con respecto a la variación en x, cuando esa variación en x es infinitamente pequeña. A eso se le llama la derivada de una función. Es el valor de la pendiente de una recta que toca a la función en cualquiera de sus puntos. ¿Para qué? Para poder determinar qué está pasando en cada punto de la función. El cálculo diferencial trata esos fenómenos, sobre todo aquellos que cambian con respecto al tiempo. Eso del cálculo nació precisamente para poder predecir
el comportamiento del universo porque todo está en movimiento, pues. Pero ¿por qué se mueven las cosas? ¿Hacia dónde se mueven? ¿O por qué se mueven así? Fue las dudas de que tenía el ser humano y a partir de ahí con el cálculo pudieron entender el movimiento de los cuerpos. Empezó con querer predecir el comportamiento de los planetas y cuándo aparecían, cuándo desaparecían o por qué se movían así. Y ahí fue cuando empezó, hasta que llegó Newton y Leibniz, matemático inglés Newton, matemático alemán Leibniz, y al mismo tiempo, cada quien de por su lado, crearon lo que se conoce como cálculo diferencial y el cálculo integral. Así que aquellos fenómenos que están relacionados uno con otro son los que se estudian en cálculo. Decíamos la vez anterior, si cambia la temperatura de los océanos, necesariamente afectará a algunas poblaciones de animales que viven en el océano. Y decíamos un ejemplo muy, muy clásico, ¿no? Si compras una pizza chica, una mediana, una familiar, una jumbo, hay una variación de precio con respecto al tamaño. Ahí hay derivadas, pues. Cuando una cantidad cambia en función a la otra, ahí está el cálculo diferencial. O cuando vas en tu moto o en tu coche y ves el velocímetro, en realidad el velocímetro está calculando derivadas, está calculando cómo cambia la distancia con respecto al tiempo. La velocidad es una derivada de la distancia. Entonces ahí vamos, ahí fue la parte en la que nos quedamos. Evidentemente, la parte aburrida o la parte mecánica, como cuando te aprendes las tablas, es aprender a derivar. Pero aprender a derivar cuando ya sabes a qué vas a llegar o sabes que el resultado para qué te va a servir, pues es diferente que aprenderte las tablas sin saber cómo para qué, ¿no? O vas a aprender a derivar como para qué. No sé cuánto derivaron en el semestre anterior, pero sí es importante saber, bueno, yo ya derivé a la función y como para qué. Cuando yo derivo a la función y encuentro la pendiente de esta recta y sé el punto de coordenadas XY en el cual fue tangente, cuando yo tengo una recta, tengo un punto, puedo encontrar la ecuación de esta recta en cualquier punto de la función. Decíamos con un poquito de geometría analítica. Cuando yo tengo la pendiente y tengo un punto de coordenadas X1 y Y1, yo puedo encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, si a mí me dan una función f de x y me dan un punto, derivo a la función, con la derivada encuentro la pendiente, y como ya me dio en el punto de coordenadas x1 y y1, pues entonces puedo encontrar la ecuación en el punto que me dio. Hacia allá vamos, pues, o para allá va lo de la derivada de una función. Evidentemente, cuando yo voy a derivar una función que es una recta, pues ni siquiera hacen falta fórmulas porque la derivada pues, va a ser la pendiente de esa recta. Acuérdense en geometría analítica decíamos que la función lineal era y igual a mx más b. Esa es una función lineal, es una recta, pues. Y aquí está la pendiente, miren. De ahí me dan a derivar una función que sea una recta, pues su derivada es su pendiente. De ahí me dicen, a ver, ¿cuál es la derivada de 3x menos 1? Pues su derivada es 3. ¿Por qué? Pues porque es la pendiente. Me están dando a derivar una función, por lo tanto, la derivada de esa función es la pendiente porque la función fue una recta. Entonces, hay muchas. Aprender a derivar no es cuestión de fórmulas. Sí son importantes, pero más allá de la fórmula es entender qué estás haciendo. Y cuando tú entiendes qué estás haciendo, siempre que te den a derivar una función lineal, pues ya sabes que la derivada es la pendiente. Por eso de ahí me dicen, y igual a 5, no hay pendiente, nada más está esta que es la ordenada al origen. Pues si no hay pendiente es 0. Por eso ahorita vamos a ver que la primera fórmula que me enseñan a mí para derivar es la derivada de una constante siempre es 0. Pero es hasta lógico saber por qué es 0, pues es una recta y es paralela al eje de las X, su pendiente vale 0, como la derivada es el valor de la pendiente, pues es 0. Casi todo el mundo sabe por qué la derivada de una constante es 0, o más bien,
casi todo el mundo sabe que la derivada de una constante es cero, pero pocas personas saben por qué es un cero. Entonces, aquí fue en donde nos quedamos, hace como 10 días, donde esas cuestiones externas los están perjudicando feo, feo, feo a ustedes. Esta de la educación en línea les ha pegado, pero bastante a ustedes, porque ustedes son los más afectados, más que el director, que los coordinadores, que los maestros, que los padres de familia, que el mismo gobierno federal, estatal y que todo eso, pues son ustedes quienes realmente no han tenido una educación de calidad, o sea, no han tenido clases así bien. Y si aparte le juntamos los paros que ha habido y los que pueda haber, pues está medio difícil. Por eso, cada clase que les den un maestro, aprovechenla, pregunten y aprovechenla porque eso difícilmente se va a recuperar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Que alguien les pregunte a qué se refiere con la derivada de una función, pues tengan una idea, aunque sea intuitiva, de a qué se refiere. Fíjate, bueno, oye, ¿y de qué trataba la geometría analítica? ¿Quién sabe? Pues ahí tienes un 9, un 10, pues sí, pues. O un 6, o un 7. ¿Y de qué trató el curso de cálculo diferencial en cuarto semestre? Pues quién sabe, ¿no? Como que sería medio triste eso, aunque la hayas acreditado, ¿no? O ¿de qué pasó? ¿A qué se refiere el cálculo integral? Te decía yo en la clase anterior que el cálculo integral, que vamos a ver este semestre, esperemos que ya no haya más interrupciones, así como el problema del cálculo diferencial es el problema de la recta tangente a la curva o a la función, el cálculo integral me ayuda a mí a determinar el área entre la curva y el eje de la sec. Y la idea aproximada, el símbolo es una S de una suma, es la suma de estas áreas. Evidentemente, la suma de estas áreas me va a dar el área comprendida entre x1 y x2. Pues se fijan que eran huecos aquí en la parte superior. La idea intuitiva es que la base de estos rectángulos sean infinitamente pequeños. Mientras más pequeña sea la base, las distancias o los huecos que van quedando aquí se van haciendo infinitamente pequeños hasta que se hace cero. Esta suma de áreas se le llama integral de la función. Y esa integral de la función me va a dar una fórmula a mí para calcular el área entre la función y el eje o bien entre dos funciones. Hacia allá vamos, pues. Es importante tener una idea de lo que estás estudiando para que tenga sentido, porque si no estudiar algo que no tiene sentido, pues ni lo vas a aprender y si lo aprendes se te va a olvidar como en 3 días. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a aprender después las tablas. Vamos a aprendernos las tablas, poder iniciar. Y lo digo en sentido irónico, porque en realidad cuando tú derivas funciones algebraicas, es como aprenderte las tablas. D sobre dx, la derivada de una función constante siempre es igual a 0. La derivada de una función con respecto a sí mismo siempre es igual a 1. Es decir, la derivada de x siempre es igual a 1. No es difícil saber por qué es 0 y por qué es 1. Decía es 0 porque una función constante pues siempre es paralela al eje de las x. Si yo grafico y igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues 0. Si yo grafico y igual a x, y x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Si vale 4, y vale 4. Aquí está y igual a x. ¿Por qué es igual a 1? Porque este ángulo que se generó aquí es de 45 grados. Y la pendiente es la tangente de este ángulo. Y la tangente de 45 grados es. Entonces, de ahí vienen, pues, de ahí vienen, sabiendo el concepto, de ahí vienen. No importa tanto esta parte, pero sí que cuando tú vayas a derivar una función, pues sepas qué es lo que vas a aplicar. Por ejemplo, decía el maestro,
Si yo tengo una función constante multiplicada por una función que no es constante, por una u, siempre es igual al producto de la constante por la derivada de la función. A la constante no se deriva. La constante se escribe igual y se deriva a la función. Esta u puede ser x, x cuadrada, x cúbica, seno de 3x, seno cúbico de x, arco coseno de 4x. Puede ser cualquier función. ¿Claro? Yo siempre les digo a mis alumnos que se las aprendan, pues, que te da bastante habilidad aprendértelas. Digo, bueno, si no te las quieres aprender, pues mínimo es un formulario, ¿no? Que lo tengas ahí a la mano. Y cuando había clases presenciales hace mucho tiempo, oye, maestro, ¿me explica? Sí, claro que sí, a ver, presenta tu formulario. No traía. O quería buscar la fórmula en el cuaderno. No, pues, cuando tengas un formulario, pues me dices, ¿no? ¿Cómo te voy a explicar si ni idea tienes? Ahora, tener un formulario y no entenderle es como no tener nada. Porque luego también cuando había clases presenciales y yo aplicaba un examen, pues normalmente les doy su examen fotocopiado y una hoja en blanco para que hagan sus procesos. Y veía gente haciendo su formulario a la carrera, casi cuando le estabas dando el examen. Entonces, pues no iban a saber nada en realidad, porque no lo sabes interpretar. Entonces, esa parte es importante. Yo tuve un maestro muy bueno en cálculo. No sé si les platicaba, a mí no me gustaba su método, pero funcionaba. Ese maestro de no te dejaba entrar si no te sabía las fórmulas. Él siempre llegaba a clase y a 10 personas al azar les preguntaba. A ver, fulano de tal, la derivada de una suma de funciones. Si no le contestaba, pues te corría del salón. A ver, fulano de tal, la derivada del arco coseno de 3 de u. Y si no le decías la fórmula, te corría. O sea que siempre corría como a 10 personas, ¿no? El caso es que, como que no te corría, pues te las aprendes por miedo, ¿no? Funciona porque a mí jamás se me olvidaron. Pero tampoco me gusta mucho el método. Yo siempre he sido el que quiere estudiar, y más en preparatoria, ¿no? El que quiere estudiar, pues que estudie, y el que no quiera, pues que no estudie. Y el que quiera ser un egresado bueno de la escuela, pues que lo sea, y hay que apoyarlo con todo. Quien se quiera llevar la prepa de muertito ahí sin hacer nada, y copiando y todo eso, pues también se vale. Cada quien tiene diferentes expectativas. Yo no les pregunto las fórmulas, ni en línea, ni en presencial, ni los obligo a nada. Yo sugiero que se las aprendan, sugiero que tengan un formulario a la mano, porque es importante. ¿Qué pasa cuando yo quiero derivar a una función que tiene varios términos? Es decir, a una suma o resta de funciones. Dice que tengo que derivar a cada uno de ellos. Ojo, en la suma nada más, en la multiplicación de funciones y en la división de funciones es diferente. Pero en suma y resta es muy sencillo. Derivo el primer término, derivo el segundo y derivo el tercero. Aquí todos pueden ser positivos o negativos o alternados, no importa, es una suma algebraica, pueden estar sumándose o restando. Por lo tanto, si yo quiero empezar a derivar funciones, vamos a ver el manual, vamos a trabajar con el manual, que son los únicos ejercicios que van a tener ustedes ahí. Me dice, ejercicio número 1. Bueno, el encabezado del ejercicio dice, derivar las siguientes funciones. Derivar las siguientes. Si choca un poco la simbología que yo utilizo con la que utilizaron el semestre pasado, me pueden decir, porque también cada maestro utiliza simbología diferente, aunque aunque lo real es que es lo mismo, ¿no? Pero hay maestros que utilizan mucho el D sobre DX, los software en matemática, por ejemplo, yo casi nunca uso la simbología de D sobre DX, y hacíamos los exámenes en línea el semestre pasado, y los alumnos con la simbología esa. Y estaba bien,
El problema es que al tú interpretarlo, el maestro, te das cuenta que era copiado de un software, ¿no? Y no me incomoda eso, pues al final quien se engaña pues son ustedes, ¿no? Me daba risa porque pensaban como que no me daba cuenta, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir si la simbología que yo utilizo se les hace más sencilla o más difícil, o hacemos la simbología que estaban ustedes utilizando en el pasado. No hay ningún problema, ¿sale? Número 1. Dice f de x, la primera función que vamos a derivar, menos 5. Entonces, menos 5 pues, es una función constante. Menos 5 es una función lineal, su derivada es 0. Pero aún así, aunque no supiera yo el concepto, aquí me dice que la derivada de una función constante siempre es 0. Por lo tanto, f' de x es igual a 0. Así fuera ahí el menos 3, el menos 4, el 1/3, el 3/4, cualquiera que sea un número aquí, si está solito y se tiene que derivar, su derivada es 0. Es una función constante, pues es una recta paralela al eje de las x, por lo tanto su pendiente siempre es 0. Pero también hay que considerar que tanto los números como las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes en matemáticas, sobre todo en cálculo. Por eso en el ejercicio número 2 de su manual me dice la derivada, bueno, la función de menos 3a cúbica. Mientras no sea x cúbica, o y cúbica, o n cúbica, que son variables, esta es una constante. Independientemente del valor de la constante, o sea, siempre es un valor, por lo tanto su derivada es 0. Si fuera x cúbica aquí, ya sería bien diferente. Pero mientras sea aquí una a, una b, una c, y fuera raíz cuadrada de a, raíz cúbica de b, siempre que vaya a derivar a una función y aparezca una constante, su derivada es 0. Estos ejercicios son los que van en su libro que me van a entregar. Si yo hago otro ejercicio por acá, como para apoyar lo que estamos haciendo aquí, eso ya no iría bien, ¿vale? Únicamente su libreta que van a entregar viene la parte teórica, que fue la clase pasada, y los ejercicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que decía yo aquí, de ahí me dicen, a ver, deriva y igual a menos 3/4. Pues su derivada es 0. Maestro, las derivadas que está haciendo no se alcanzan a ver. Está movida la cámara. Te movió la cámara. Así. Sí, ahí Gracias. está perfecto. Gracias por avisar. Si yo tengo f de x igual a la raíz cuadrada de d cúbica, su derivada sigue siendo pues 0. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es una constante de lo que tengo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a 2b cuarta sobre 5, su derivada sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque son puras constantes. ¿Vale? ¿Sí queda clara esta parte? ¿Cuándo la derivada de una constante es 0? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar como si no hubieran derivado ninguna función. Vamos a empezar como si este fuera el curso de cálculo diferencial. Para que quede claro, pues, tenemos tiempo. Aún a pesar de que ya perdimos algunas clases, creo que sí podemos hacer un buen curso de cálculo diferencial y de cálculo integral. Esperemos que no haya muchas suspensiones ya. Número 3 dice. En el manual dice el número 3. Y igual. Número 3. A menos 6x. Es f de x. También le puse f de x. Bueno, se quiera allí. Aunque es lo mismo, ¿eh? No hay tanto problema. Pero para ir respetando lo que dice el manual. Entonces me quedaría aquí. F de x es igual a menos 6x. Menos 6x. Si yo no me aprendí el concepto, si yo no sé qué es una derivada, ni me interesa saber qué es una derivada,
me interesa así como nada más aprenderlo para pasar y ya. Aquí tengo una constante que es el menos 6 por una función que es la x. Menos 6x, aquí lo tengo menos sería. Y dice que para derivar a menos 6x tengo que multiplicar la constante que es el menos 6 por la derivada de x. Algunos lo hacen ya de manera directa, otros tienen que indicarlo. Por ejemplo, f de x me dice que es la constante por la derivada de x. Algunos ya saben que la derivada de x es un 1 y lo multiplican por 1. Algunos otros señalan, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Por la derivada. Estoy multiplicando el menos 6 por la derivada de x. Algunos maestros lo ponen así. Yo normalmente cuando voy a derivar algo, lo pongo así. Que es exactamente lo mismo. Cuando yo pongo d sobre dx y entre paréntesis en la función, indica que lo tengo que derivar. Como igual si aparece un apóstrofe, también indica que lo voy a derivar. Las dos formas son correctas. Por lo tanto, f' de x me quedaría menos 6 por la derivada de x, que es un 1. Y f' de x me queda menos 6. La derivada de menos 6x es menos 6. Pues sí, profe, tú ya lo habías dicho. Ya habías dicho que si había una función lineal, ni siquiera ocupaba las fórmulas aquellas. La pendiente es su derivada. Por lo tanto, si yo tengo y igual a menos 6x, quiere decir que b va de 0 y que el menos 6 es la pendiente de esa función. Por eso su derivada es menos 6. Ni siquiera tendría que haber hecho esto. Directamente del concepto lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque estoy derivando a una recta y entonces su derivada es la pendiente de esa recta. Desafortunadamente o afortunadamente, pues no todas las funciones son rectas. Ya cuando aparece una x cúbica, una x cuarta, x a la 1 medio, pues ya cambia todo, ¿no? Entonces tú puedes hacer esto para llegar aquí, o puedes directamente con el concepto decir tu derivada es menos 6. ¿Vale? Muy bien. Número 4. Pueden preguntar, ¿eh? Si no se me va entendiendo algo, pueden preguntar. Porque esta clase es de las más importantes. Entre lo poco o mucho que aprendieron desde ese pasado. Y lo que queremos hacer hoy, pues sí es importante. Y es igual a menos 4x más 3. ¿Cuál es la derivada de menos 4x más 3? ¿Alguien sabe cuál es su derivada? Simplemente sería menos 4x más 3, anulando la x que se multiplicaría por el 4 por 1. Ajá, entonces, ¿cuál sería su derivada al final? O sea, ¿cuál sería el resultado? Que yo te preguntara, a ver, dime cuál es la derivada de menos 4x más 3. ¿Cuál sería su derivada? Es menos 4 Hasta ahí. menos, ajá. Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí. Tengo dos argumentos. Uno, el profe me está poniendo una función lineal y ya me dijo que cuando yo derive una función lineal o una recta, la derivada es la pendiente de esa recta. Y la pendiente pues, es menos 4, por lo tanto su derivada es menos 4 y se acabó el problema. Pero si se fijan, en realidad utilizamos las 4 fórmulas que están acá. ¿Por qué? Si yo no me sé el concepto y lo quiero hacer con fórmulas, pues sí me voy a tardar. Porque dice que tengo que derivar, bueno, vamos a poner, que dice que tengo que derivar a menos 4x y que tengo que derivar el 3, ¿sí o no? Porque es una suma. Cuando yo tengo que derivar a menos 4x, es menos 4
por la derivada de x más la derivada de 3. Ya utilicé una constante por una función que fue esta. Ahora sí, al derivar me quedaría menos 4 por la derivada de x, que es un 1, más la derivada de 3, que es 0. Por lo tanto, y' es igual a menos. Yo no quiero que hagan esto. Yo quiero que, si ven este ejercicio, digan menos 4 y eso es correcto. Lo que trato de dar a entender, no sé si me quede claro, es que el derivar una función va más allá de una fórmula. Si te sabes el concepto, ahorras bastante tiempo. Pero si no te lo sabes y lo quieres hacer con fórmula, también se puede hacer, aunque te tardes pues un poquito. Ahora, al principio, cuando va uno a enseñarse a derivar, sí conviene como ir haciendo los pasos. Conforme vas avanzando, hay funciones que las derivas en un solo paso. ¿Cuál es la derivada de menos 6x? Pues menos 6. La de menos 4x más 3, pues menos 4. Y la derivada de 3, pues 0. Dentro de poco, esto lo vas a hacer en un solo paso. Además, lo que quiero que quede claro es que utilicé aquí 4 fórmulas y llegué, utilicé el concepto y llegué. ¿Vale? Porque todo cambia cuando la función ya no es lineal. Aquí es donde se entretiene uno un rato. Y aquí es donde voy a hacer uso de todo lo que aprendimos de potenciación y de radicación, que fueron los primeros temas de álgebra que repasamos. Porque mientras sean constantes o sean funciones lineales, pues pueden ponerme 1000 de esas y las voy a resolver. Pero ¿qué pasa si la función yo pienso que de que no funcionó, digo porque aunque yo les di clase al B y al C de biotecnología el semestre pasado y al 510 el semestre pasado en cálculo, pues repasamos esto ahorita y no se acuerdan. Entonces, tampoco se van a sentir mal el de repente, chin, es que yo como que no sé mucho, ¿no? O sea, hay gente que se acuerda, evidentemente, hay gente bien dedicada y lo que repasamos ahorita pues, lo hace de rápido, ¿no? Pero me refiero al grueso de los grupos, aunque yo les he dado clase, no, sí nos recuerdan. Y no recuerdan, me doy cuenta por el tipo de preguntas que hacen, ¿no? Te vale preguntar. A mí cuando me preguntan, es como un parámetro de cómo andamos, ¿no? Dependiendo del tipo de pregunta que hay. Y decía porque yo el semestre pasado, o cuando yo les doy clase en cuarto, inclusive hasta dictamos el enunciado con el que se lee cada fórmula por si a alguien le interesa aprendérselas, pero tampoco ha funcionado, digo, porque de repente, a ver, tú dime una fórmula así como hasta bromeando, ¿no? Y no, pues no. Escribíamos esto y luego entre paréntesis, o entre comillas, la derivada de una función constante es igual a 0. La derivada de una función con respecto a sí misma es un 1. Es decir, la derivada de x siempre va a ser 1. La derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. La derivada de x elevada a cualquier exponente real es igual al producto del exponente por la x disminuido en unos exponentes. Por eso, si llegamos al ejercicio 9.15, no tenemos tiempo. Si llegamos al ejercicio número 5, me dice f de x es igual a x. ¿Cuál es la derivada de x quinta aplicando esto? Ya no es una recta, evidentemente, ya es una función quinta, ya no es una función lineal. ¿Cuál sería su derivada? 4x a la 4, no, 5x a la cuarta potencia. Muy bien, Mario, muy bien. Bajo el exponente, lo multiplico por la x y disminuyo en 1 su exponente. Eso se hace siempre
cuando el exponente de la x es diferente de 1. Casi todos saben derivar cuando el exponente es entero positivo. Pero ya cuando es entero negativo, cuando es fraccionario, a muchas personas se les complica, no tanto ya por cálculo, sino porque no saben hacer operaciones pues con números enteros positivos y negativos y fraccionarios. Pero en otros grupos aquí decir para saber bien. A ver, dígame entonces, para el ejercicio 6, y es igual a menos 4x cúbica. ¿Cuál sería la derivada de menos 4x cúbica? A ver, alguien que me ayude. Se vale equivocarse, no importa. Por eso estamos aquí para aprender. ¿Vale? Y aparte, si me dicen que casi no han tenido clases de matemáticas, pues cuando tengan una, aprovechen y pregunten todo lo que puedan, porque no siempre va a ser así. Aprovechen a sus maestros cuando los tengan ahí a la mano, cuando se conecten y haya una interacción con ellos, aprovechenlos. Hay gente muy valiosa, hay maestros que saben bastante. Yo los conozco porque tengo bastante tiempo aquí. Pueden aprovecharlos. Sí, es cierto, pues a algunos no inspiramos tanta confianza para preguntarlo, pero puede uno vencer ese obstáculo y preguntar. ¿Cuál sería la derivada de menos 4x cúbica? Ya su compañero aquí nos dio una pista de cómo se resuelven. Sería menos 7x al cuadrado. Menos 7x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Hasta yo estoy en duda. Yo no estoy de acuerdo en el menos 7, nada más. En que la x iba a disminuir en 1 sí estoy de acuerdo. En este es en el que no estoy de acuerdo. Se multiplica, ¿no? De todos modos sería menos. Sí, sería menos 12. Menos Menos 12. 12x Ajá, cuadrada. Muy bien. sí. Aquí de la pregunta sería, ¿por qué se multiplica? Sí, cierto, si alguien llega a esta parte y me dice menos 4 por 3 menos 12x cuadrada, eso está bien. ¿Por qué se multiplica y por qué no se suma, como decía su compañero? Esa sería una buena pregunta. Porque fíjense que en realidad tengo a una constante que es el menos 4 y tengo que derivar a x cúbica. ¿Fijan? Menos 4 x cúbica. Dice que multiplique el menos 4 por la derivada de x cúbica. Por eso me quedaría y' es igual a menos 4. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Bueno, menos 4. Por eso ya al derivar me queda menos 12x cuadrada. No hay que hacer todo esto. Lo que hicieron al principio es correcto. Menos 4 por 3, menos 12, disminuimos en uno su exponente. Lo que tratamos de argumentar aquí es por qué no se suman y si se tienen que multiplicar. ¿Vale? Entonces, mientras el exponente es entero positivo, como que no hay ningún problema. A veces, algunos tienen problema cuando ya no es el exponente entero positivo. Por ejemplo, el ejercicio 7, que dice 2 sobre x. Es evidente, primero, que aquí no tengo para una división todavía. Y tengo una constante entre una función y no me ha dado el maestro ninguna fórmula que me diga, a ver, deriva una constante entre una función. La x quinta no la puedo derivar en donde está porque aquí no me dice que sea parte de un denominador. Me dice que la x quinta debe estar arriba para poder hacer esto. Pero ya el maestro me enseñó que yo puedo subir esa x quinta como x a la menos 5. Con el primer tema que vimos de potenciación, ¿se acuerdan? Por eso lo vimos, no crean que no lo vamos a ocupar. Claro que lo vamos a ocupar. Un poquito de álgebra, pues. No puedo derivar la x quinta aquí, no hay problema, la subo. Pero al subirla, no se te olvide cambiar el signo a su exponente. Y ahora sí vamos a hacer lo mismo que aquí. Y ya sabemos que lo tenemos que multiplicar. 2 por menos 5 es menos 10. Y si a menos 5 le resto un 1, es decir, menos 5 menos 1, me quedaría menos 6. ¿Están de acuerdo? Pero como ya también me dijo el maestro este semestre, que no puedo dejar expresado en exponente negativo el resultado,
pues no hay problema, lo regresamos. Ese x a la menos 6 lo ponemos, perdón, o lo pasamos como x extra. Y este sería. El proceso de derivar es muy simple. En lo que a veces a los muchachos les falla es en la parte algebraica, que no saben cómo transformar la función a algo más simple para poderse derivar. Por eso ya no puede regresar uno el tiempo, pero el curso de primer semestre de álgebra era fundamental, o es fundamental. Desgraciadamente pues pasó la pandemia y esas cosas, ¿no? Por eso digo que ustedes son pues los más afectados, pero aún así hay que aprovechar el tiempo y tratar de hacerlo bien. ¿Sí más o menos queda claro el ejercicio 7 de lo que hice? ¿Qué hora es? A las 9:30 se acaba, 9:13. Son las 9:21. 9:21. Se acaba a las 9:30 ahora. Luego me pierdo un poquito. ¿Tienen clase ahorita a las 9:30? Creo que no, hasta las 11. Híjole. Lo malo es que yo sí, si no aquí le seguía una hora más. Y igual a, ¿qué dice? Menos 5 entre x. Es algo muy similar. Menos 5 entre x. No puedo derivar a la x ahí. Tengo que subirla. Si la tengo que subir, me quedaría menos 5x. ¿A qué exponente tendría que subirlo? Aquí lo subí pues, a la menos 5. Y acá, como está la primera potencia, pues tiene que subir a la menos 1. Y ahora sí lo puedo derivar. Menos por menos me queda más. 5 por 1, 5. X. Menos 1. Siempre se le resta un 1, ¿eh? Menos 1 menos 1. Menos 2. Ahora, esa x a la menos 2, hay que quitarla de ahí. Ahí estaría derivada de esa función. Pueden utilizar bueno, ya se va a acabar el tiempo. Pueden utilizar el GeoGebra, el Derive, aplicaciones que hay ahí en una red para comprobar sus resultados, para comprobarlos, ¿eh? Ya los exámenes pues las pueden utilizar, pues no vamos a aprender cámaras ni nada de esas cosas, ¿no? Tampoco tiene sentido. Yo no sé si algún día regresaremos a presenciales o no. Lo único que estoy seguro es que el día que nos digan que regresemos, tal vez ya ni los alumnos quieran regresar. Ni los maestros, ¿verdad? Me van a decir, no, estamos bien cómodos así. Quién sabe qué vaya a pasar, la verdad. Ya se supone que a partir de hoy hay permiso en todos los niveles para regresar a clase. El problema es que nadie se quiere hacer responsable, ¿no? De lo que pudiera pasar. Entonces, cuando les den la invitación, pues será una decisión que tendrán que tomar ustedes con sus padres de si regresan al aula o no. Y a los maestros, pues habrá también alguna indicación de tener que regresar. Es muy incierto el futuro. Si antes era incierto, ahora es mucho más incierto. Por eso yo insisto que aprovechen cada clase que tengan, aprovechenla y saquen de lo mejor. Sobre todo ustedes que ya van a terminar y van a ir con un montón de desventaja a la universidad, con mucha desventaja. Entonces hay que tratar de subsanar eso lo más que se pueda. Bueno, vamos a dejarlo ahí en el 8. No sé si se acordaron un poquito de su anterior, si vamos bien. Yo quiero resolverlo lo más que yo pueda para que ustedes vayan viendo. Vamos a ir dejando, obviamente, algunos ejercicios para ustedes, pero que vayan comprendiendo bien el proceso. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Al rato subo la clase por si alguien la quiere ver alguna duda. Y nos veríamos hasta el lunes, es viernes. Nos vemos hasta el lunes. Que tengan un buen viernes. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego, profe.
Muchas Gracias, gracias. profe. Dale. Gracias. Profe, entonces realmente nadie le ha dicho de cuándo vamos a regresar. No, no ha habido ninguna indicación, nada más me dio indicaciones de regresar hoy al trabajo porque se arreglaron las cuestiones sindicales, pero del regreso a clases presenciales no nos han dicho nada. Porque creo que en Los Reyes alguna que otra, o sea, son contadas, pero unas sí ya entraron a presenciales, prepas. Sí, sí, fíjate que ayer me platicaban algunos compañeros que tengo amigos en escuelas particulares y sí ya regresaron en algunas particulares. Yo no sé, por ejemplo, si el colegio de bachilleres haya regresado, que es una prepa pública, pues. Entonces, como que el proceso en las públicas va, ojalá y me equivoqué, pero siento como que se va a tardar un poco más en las públicas, creo yo. Por lo mismo, porque otra vez hay un montón de cuestiones involucradas, ¿no? Laborales, sindicales, monetarias, de todo tipo. Pero yo espero que pronto podamos ir a presenciales porque les hace falta a ustedes y nos hace falta a nosotros también. Pero cualquier noticia de que tengas se las comunico, ¿sale? Está bien, profe. Hasta luego. Dale, dale, que tengan buen día, nos vemos. Gracias. Dale, nos vemos, adiós.